Queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso, como ustedes ya lo pudieron ver en la cortinilla, en la sección de músico, poeta y loco, en donde nos acompaña el día de hoy el periodista cultural José Legaspi, como siempre con un tema interesante. Pero primero que todo, ¿cómo te encuentras, José, en este día? Siempre es un placer estar por aquí y compartir un poquito de cultura y de hombres importantes que han dejado historia. Por supuesto, y el día de hoy el tema, bueno, la semana pasada nos hablaste de Jim Morrison y el día de hoy nos vas a platicar un poco acerca de Frank Sinatra. Una persona muy interesante, salvador de analizar y amigos en todos los sentidos, en lo personal, en lo social, en lo artístico. Es una persona muy rica que deja un legado de contrastes, de una personalidad excitante en lo legal y ilícito. Manejó esos dos mundos muy interesantes, en el sentido muy inteligente, en lo práctico. Ya es cuestionable si le metemos la moral, la ética, que cada quien lo puede ver de diferentes maneras en el sentido ético, pero esa personalidad creo que sí llegó a impactar a Estados Unidos como pocos. Un Elvis Presley en el sentido mediático y político, pero Frank Sinatra puso bases muy interesantes e importantes que en la actualidad siguen muy vigentes. Por supuesto, y Frank Sinatra, estamos hablando de la época de 1930 alrededor de... Sí, 30, 40. Él tuvo una visión muy importante, interesante. Fue el primero el que le dio una tonalidad a las melodías, las pausas, modular, darle ese sentimiento y un porqué a la canción. Porque fue muy importante la cuestión de la finura y revolucionó la música en ese sentido. Pero también en cuestión de negocio de la industria, él creó el primer club de fans oficial, de seguir al artista, que compraba las revistas, que iban al cine, a los conciertos, los discos, que asistía a fiestas con los fans. Y esto le dio un arraigo muy importante en la juventud de esa época, pero también a la gente adulta. Por supuesto, entonces él tiene pues ese apego con los fans, o fue pionero en ese aspecto de estar más cerca de la fanaticada, como bueno, pues ahora ya lo hemos visto muchas veces con artistas nuevos, pues él comienza con cercanía con los fanáticos, con las personas que apreciaban su música, que aprecian todavía quizás. Fue un hombre muy inteligente para los negocios y su imagen, que cautivó y también tuvo críticas, pero también fue la Segunda Guerra Mundial, donde también hubo un parteaguas, porque en los 30 y principios de los 40 estaban las orquestas. Oh, claro, sí. Y en ese momento la industria que dominaba pues, era la radio, que daba el impacto mediático, que escuchaba a la gente, y era el producto que tú vendías. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, pues todo se reduce, viene una huelga. ¿Qué hace Frank Sinatra para tener trabajo en la radio y en los conciertos? Reduce a 4 músicos para que le dieran trabajo y así automáticamente le contrataran un baterista, un bajista, un guitarrista y un guitarrista rítmico. Esa es la base que después sería para el rock and roll, pero él puso esta piedra importante para que el espectáculo de Estados Unidos no se muriera y tuviera un arrastre muy importante, y también el cine, un parteaguas importante, porque en cuestión de imagen el cine en los años 30 y 40 pues era entrar a las masas y al gusto de la gente. Y en este aspecto, muchas de las personas, de los amigos cibernautas quizás, no saben qué estilo de música es al que él se dedicaba. Eran realmente baladas. Baladas, ajá. Pero con un empuje muy importante, que le daba ese sentimiento, por eso era conocido como la voz. Y para los estéticos de la misma voz, mencionan que no tenía esa gran voz, sino que la sabía maquillar o profundizar por las melodías, por los ensambles de música que le daban ese tono espectacular de sentimiento que te cautivaba el corazón. Entonces también nos mencionabas acerca de películas. Tiene algunos premios, tengo entendido, por cinematografía, creo, ¿verdad? Sí. También se dedicó un poco a este ámbito, pero es más conocido por la música. Sí, es que está muy completo. Ajá. Son artistas que tenían esa cualidad, negocio, actuación y música, pero también la parte social. Es donde entramos aquí en la controversia que te decía al principio de la ética y la moral. Fue muy recibido en la clase política norteamericana de la época,
un pilar importante para que John F. Kennedy, una sangre joven, político con ideas renovadoras, tuviera ese impacto mediático, pero también electoral en la clase alta. Pero también está la otra parte que viene siendo lo ilegal. Estaba coludido con la mafia. Ajá. Y eso le abrió ciertas puertas en el mundo del espectáculo de Las Vegas. Fue el pionero en 1962 en dar este tipo de espectáculos. Era tanta el arraigo que tenía este señor en particular que entraba en los dos mundos, y que era muy conocido y querido, y que esa parte le dio esa sensibilidad de un artista netamente norteamericano. Sí, por supuesto, mencionabas este tema de la mafia en aquellos años con Frank Sinatra, que creo que también al destaparse o descubrirse hace que la gente se interese un poco más, por ahí quizás por morbo o porque seguían, pues sí, con su música, pero ahora tenía pues este detalle, ¿no? Que destapan este aspecto de, pues, de la mafia de aquellos años, de 1940, 1950 en Estados Unidos. Fue parteaguas un pilar porque Las Vegas para aquellas épocas estaba en crisis o en quiebra o en bancarrota, y tenían que buscar otro tipo de espectáculos y entradas para que Las Vegas resurgiera. Ajá, claro. Y ese pilar fue importante. Con los años, Elvis Presley fue el pilar importante para este tipo de espectáculos. Y en la actualidad encuentras a los Bee Gees, estuvo ahí Janet Jackson, los grandes dando espectáculos, B.B. King, por mencionar. Pero él en particular abrió esa oportunidad, ese nicho donde se jugaba el placer, pero también había música, y lo supo englobar muy bien. Y una de las características financieras de ese tipo de personas es que no se sabe cuánto realmente dejó, porque como estaba en la cuestión ilícita, supo cubrir muy bien sus finanzas y su herencia. Para muchos especialistas mencionan que dejó $600 millones. Caray. Y en la herencia mencionan, y con toda la contabilidad, 200 millones, que faltan 400 más. Son nombres muy inteligentes, quitando esta perspectiva que mencionamos, ¿no? La ética y la moral. Tenemos que quitar esa parte para analizarlo y ver bien qué tipo de característica, y lo más importante, cómo se movía en la cuestión social, en lo político, cultural, en lo ilícito. Y eso creo que es una figura muy interesante a ver y observar. Por supuesto. Y ya por último, él fallece en 1998, tengo entendido. ¿Cuál es el legado completamente que deja a la música? Pues es basta. Cuando le hacen los festejos de los 100 años de vida, fue impresionante cómo un pueblo se le entregó, porque es un personaje interesante que pone los cimientos de la música moderna, inteligente, audaz, pero también saberla vender. Y darle ese auge a los fans. Son los que te compran, son los que te visitan, son los que te hacen grande. Creo que ese es el legado primordial de una figura importante, para muchos el más importante en cuestión de música y actuación en Estados Unidos. Uno lo ponen arriba o abajo de Elvis Presley, otro genio también. Sí, claro. Pero este particular fue importante en la imagen mediática que tuvo que ver en muchos hechos importantes de la Unión Americana. Para terminar, un ejemplo, él siendo blanco, le dio voz y estaba a favor de eliminar la cuestión racial, darle derechos a los negros como los blancos. Entonces te das cuenta que es un hombre valiente, y que con toda esa perspectiva de los años 40 y 50, que en Estados Unidos realmente estaba muy caliente por todos estos conflictos que había, le dio un auge importante a la cuestión social, política y cultural. Perfecto. Perfecto, pues ahí está parte de lo que es la historia musical y un poco de vida de Frank Sinatra, este personaje tan reconocido que en muchas ocasiones lo conocemos de nombre, a lo mejor no hemos escuchado música de él, o la hemos escuchado pero no sabemos que es de él. Entonces finalmente es una figura musical histórica reconocida, pues sí, a través precisamente de la historia. José, te agradezco muchísimo en este día tu valiosa aportación. Por supuesto que la próxima semana también te estamos esperando con una aportación también acerca de este mundo, de esta historia de la música. Muchísimas gracias, José. El artista del día de hoy, interesante, y nos quedamos con New York, clásico.
no sepa. Por supuesto. Él lo hizo grande, ese himno a la ciudad de Nueva York. Ese tema musical tan característico. Y antes de que nos vayas, tus redes sociales y en dónde te podemos escuchar también, por supuesto, no puede faltar eso. Casca Cultural en Facebook se encuentra, también en Radio Universidad, los miércoles de 7 a 8, en Expresión Cultural, donde hablamos de todos los temas diversos de cultura. Perfecto, muy bien. Entonces, para que lo escuchen ahí los miércoles y, por supuesto, también en la red social de Facebook. Muchas gracias, José Legaspi.